Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo se utiliza el portabolígrafos en Silhouette Cameo 5 y como siempre es más fácil entender las cosas a través de ejemplos, voy a realizar este proyecto de portada de blog de notas para que veáis lo fácil que resulta utilizar este accesorio. Y si aparte de querer aprender a utilizar este accesorio te ha gustado el proyecto y quieres intentarlo, pásate por la caja de descripción del vídeo porque te dejo el enlace para que puedas descargar el archivo que yo he utilizado y hacer este mismo proyecto. Lo primero de todo sería explicar un poco qué es esto del portabolígrafos, y es que normalmente estamos acostumbrados a colocar una cuchilla en la máquina y por tanto lo que nuestra máquina va a hacer es cortar. Pero tenemos la opción de colocar un bolígrafo en el lugar de la cuchilla y entonces nuestra máquina en lugar de cortar lo que va a hacer es dibujar. Pero ojo, que he dicho dibujar o también lo podemos llamar bocetar, y por tanto básicamente lo que va a hacer la máquina es pintar las líneas por las que nuestra máquina corta cuando tenemos colocada la cuchilla. ¿Y por qué hago esta aclaración? Bueno, pues porque lógicamente esto no es lo mismo que imprimir y nuestra máquina no es una impresora. Por lo tanto, es importante diferenciar que cuando colocamos un bolígrafo en la máquina, lo que estamos haciendo no es imprimir, sino dibujar o bocetar. ¿Y para qué nos puede servir esta opción de bocetar? Bueno, pues básicamente para escribir o dibujar en nuestros proyectos. Os voy a enseñar algunos ejemplos, como por ejemplo esto de aquí, que serían unos tags donde he utilizado un rotulador metalizado. Podemos utilizarlo también para escribir en sobres y, como decía, básicamente para pintar o dibujar en cualquier proyecto. Y os enseño un último ejemplo de este layout de scrapbooking, donde todos estos elementos de dibujos y el texto están hechos con esta opción de bocetar o dibujar con nuestra máquina. Si vais a querer utilizar esta opción de dibujar o bocetar que os da vuestra máquina, tenéis que saber que tenéis dos opciones. Una es trabajar con los bolígrafos propios de la marca Silhouette, que se conocen con el nombre de Sketch Pen, y la segunda opción, que es la que yo os recomiendo, es utilizar el portabolígrafos. Y es que en este caso el portabolígrafos va a ser mucho más versátil y nos va a permitir trabajar con más tipos de bolígrafos y rotuladores. Y es que al final, si os fijáis, el portabolígrafos no es más que un soporte hueco para que podamos colocar nuestros bolígrafos o rotuladores y colocarlo en la máquina para utilizar esta opción de dibujar y bocetar. Por lo tanto, en este vídeo yo voy a hacer el uso del accesorio portabolígrafos y no voy a utilizar los bolígrafos de la propia marca Silhouette. Aprovechando que tengo el portabolígrafos en la mano, vamos a ver las piezas que trae cuando compramos este accesorio. Tenemos por un lado el cuerpo principal, que es un cuerpo hueco con su plaquita trasera, que es para que cuando lo coloquemos en la máquina nuestro programa detecte qué accesorio hemos colocado. Tenemos también estos tres adaptadores que vienen marcados con las letras S, M y L, y esto es precisamente para que podamos utilizarlos con distintos grosores de bolígrafos. Hay bolígrafos que son más finos y para los que utilizaremos el adaptador más pequeño, y otros bolígrafos que son más gruesos para los que necesitaremos los adaptadores más amplios, con lo cual tenemos estas tres opciones de adaptadores. Y por último tenemos esta tapita que va colocada en la parte de abajo del portabolígrafos y que es importante que no extraviéis, ya que esta tapita nos va a servir para calcular la altura a la que tenemos que poner el bolígrafo. Voy a coger uno para que veáis a lo que me refiero. Y es que una vez que tengamos colocado el bolígrafo en el portabolígrafos, vamos a ver que vamos a poder empujar más o menos la punta para que sobresalga más o menos de lo que sería el accesorio. Con lo cual, con esta tapita ayudamos a saber a qué altura tiene que estar. ¿Por qué? Pues porque si no sobresale demasiado no va a marcar nada y no va a dibujar, y porque si sobresale mucho nos va a hacer lo contrario, que es que no solo nos va a dibujar nuestro diseño, sino todos los recorridos que va haciendo el carro cuando se mueve. Con lo cual esta tapita es igual de útil que de fácil de perder. De todas maneras, ahora veremos cómo colocamos el bolígrafo cuando vayamos a utilizarlo para nuestro proyecto. Otra cosa importante con respecto a los portabolígrafos es que no existe un único modelo. Es un accesorio que ha ido cambiando con el tiempo y por tanto adaptándose a los nuevos modelos de máquinas que han ido saliendo. Así que os voy a contar brevemente los que hay para que os compréis el modelo correcto para vuestra máquina. Y esto lo digo porque tenemos tres tipos de portabolígrafos entre los que os podéis confundir. El primero sería el tipo A, que es el que corresponde a los modelos más antiguos de máquinas, como puede ser Cameo 2, Cameo 3 o
tipo Portrait 2. Luego tenemos el de tipo B, que es el que sirve para Cameo 4, Cameo 5, Portrait 3, Portrait 4 y que se distingue muy bien del modelo anterior porque el modelo más antiguo es todo circular y el modelo que sería el de Cameo 4 y Cameo 5 lleva esta parte trasera con la plaquita, que es precisamente para que luego nuestra máquina detecte qué accesorio le hemos colocado. Y bueno, pues en este caso, este es el que voy a usar en el vídeo y veremos que va a ir colocado en el hueco 1 del carro. Pero además existe el tipo C, que es un nuevo modelo que yo aún no lo tengo, que solo se va a poder usar, al menos por el momento, con Cameo 5 y Curio 2 y que en este caso irá colocado en el hueco 2 del carro, es decir, en el hueco de la derecha. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con el proyecto y lo que voy a hacer es utilizar el tapete de corte, una cartulina craft tamaño A4, el portabolígrafos, un rotulador negro de punta fina y también voy a utilizar la cuchilla, porque además de bocetar, después vamos a cortar también. Y esta es una parte importante del proyecto porque dado que tanto el portabolígrafos como la cuchilla van a ir colocados en el hueco 1 del carro, vamos a tener que colocar primero el bolígrafo para hacer la parte de bocetar y una vez que hayamos hecho eso cambiaremos el rotulador por la cuchilla para hacer la parte del corte. Como he dicho que lo primero que vamos a hacer es la parte de bocetar o dibujar, voy a dejar la cartulina colocada en el tapete y también vamos a aprovechar para ver cómo se colocaría el bolígrafo en el portabolígrafos y cómo va colocado en la máquina. Voy a colocar rápidamente la cartulina en el tapete de corte, en este caso la coloco así apaisada y vamos a dejarlo cargado en la máquina y ya sabéis que cuando trabajamos con tapete de corte el margen izquierdo hay que alinearlo con la marca que sale en la base de la máquina y el rodillo derecho tiene que estar también en la posición correcta para que la parte blanca pise el margen que no tiene adhesivo. Bueno, pues lo cargamos y vamos ahora con la parte del portabolígrafos. Voy a coger el cuerpo principal, le voy a dejar puesta la tapita y vamos ahora con los adaptadores y el bolígrafo. Bueno, pues lo que hacemos es ir probando adaptadores. Empezaríamos por el más pequeño. Vemos que no entra, siempre va a ser con los dientes hacia allá, hacia la punta del bolígrafo. Probamos con el siguiente, que sería el M. Vemos que este ya sí que encaja, así que me quedo con este. Y ahora lo que hacemos es enroscarlo en el cuerpo principal del portabolígrafos. Lo vamos bajando y sin apretarlo del todo empujamos el bolígrafo rotulador hacia abajo hasta que veamos que choca con la tapa. Lo movemos y cuando lo tengamos lo apretamos del todo. Quitar la tapita y fijaros que tiene que sobresalir lo justo, por eso está la tapa, para marcarnos el límite máximo de lo que tiene que asomar la punta del bolígrafo. Y una vez que lo tenemos, simplemente lo colocamos en la máquina, lógicamente sin la tapita, y se coloca igual que la cuchilla. Liberamos la palanca si no está liberada, deslizamos desde arriba, lo bajamos bien del todo y apretamos la palanca y ya lo tendríamos colocado. Y en principio ya lo tengo todo listo para poder trabajar con nuestra máquina, así que vamos al programa de Silhouette Studio. Por el momento lo único que he hecho es abrir en Silhouette Studio el archivo con el que voy a trabajar, así que aprovecho para recordaros que si queréis descargarlo os dejo el enlace en la caja de descripción del vídeo y este sería el diseño de la portada de la libreta que yo voy a realizar. Bueno, en este caso es portada y contraportada porque luego irá doblado por la mitad. Y es que yo lo que estoy haciendo es trabajar con unas hojas, es decir, el interior de la libreta. Voy a utilizar unas hojas en tamaño A5, que es de 21 por 14,8 y como digo, estas hojas en tamaño A5 luego irán dobladas por la mitad junto con la portada, así que fijaros, si me traigo esta medida aquí, la portada es un poquito más grande para que luego las hojas de dentro no sobresalgan por el exterior. Así que bueno, pues este es el diseño que yo voy a utilizar y fijaros también que yo ya lo tengo con dos colores de línea diferentes y esto es de mucha utilidad cuando vamos a querer hacer acciones diferentes con nuestra máquina, ya que hemos dicho que por un lado vamos a querer dibujar y por otro lado vamos a querer también cortar.
Con lo cual, fijaros que yo en mi diseño lo que he hecho es poner en color negro lo que voy a querer dibujar o bocetar y dejar en color rojo lo que voy a querer cortar. Si trabajáis con este archivo ya os lo vais a encontrar así, pero si trabajáis con otro y queréis hacer esto, pues no pasa nada. Tenéis vuestro diseño normal y corriente, todo con líneas de color rojo, seleccionáis los elementos que vayáis a utilizar para bocetar y le dais un color del trazo diferente. Nos venimos a estilo de trazo y yo en este caso le voy a dar color negro. Y vamos a dejar con color rojo las líneas que vayan a ser líneas de corte. Y esto es una ayuda no solo visualmente para entender lo que vamos a hacer con nuestra máquina, sino que luego veremos que al enviar a cortar en estas opciones nos va a ser también de mucha utilidad el tener separados por colores lo que vamos a hacer con cada una de las herramientas. Bueno, pues en principio este es el diseño y fijaros que os he dejado un huequito aquí para que podáis poner un texto personalizado. No solo para eso, sino también para explicaros una cosa muy importante que hay que entender cuando trabajamos con la opción de bocetar. Así que me voy a la barra de la izquierda, selecciono la herramienta de texto, hago clic en pantalla, voy a escribir la palabra notas. Y como os decía al principio del vídeo, cuando colocamos un bolígrafo en el lugar de la cuchilla, lo que va a hacer es lo mismo que hace la cuchilla, con lo cual si la cuchilla corta por las líneas rojas, si yo lo cambio por un bolígrafo, lo que va a hacer es pintarme las líneas rojas con el color del bolígrafo que yo ponga en la máquina. ¿Por qué es importante entender esto? Porque una pregunta muy habitual es por qué no nos hace el relleno de las letras. Bueno, pues en principio si tenemos el diseño así tal cual, no nos va a hacer el relleno, pero no pasa nada porque tenemos una forma de dárselo y que el bolígrafo rellene nuestros diseños por dentro, ya sea un texto o cualquier otro diseño. Voy a dibujarme, por ejemplo, aquí un círculo. ¿Cómo hacemos esto de dar relleno a los diseños para que lo dibuje también por dentro? Bueno, pues nos vamos a la barra de la derecha, al botón que tiene este dibujito y nos abre las opciones de bocetar. Y fijaros que desde aquí vamos a poder darle distintos rellenos. Tenemos distintas opciones, esto os va a dar bastante juego y aparte podemos cambiarle el espaciado para que esas líneas estén más o menos separadas. Si lo que queremos hacer, por ejemplo, esto de aquí, un diseño en espiral, pues podemos dejarlo tal cual está. Voy a darle color negro y nos haría esto, pero si lo que queremos es que nos lo haga tupido, con un relleno tupido, lo que haremos es darle el relleno que elijamos y bajarle el espaciado al máximo, para que de esta manera cada pasada del bolígrafo se solape con la de al lado y nos quede un relleno lo más tupido posible. Fijaros que aquí si hago zoom se van a seguir viendo las líneas, pero teniendo en cuenta el grosor de la punta del bolígrafo nos lo va a hacer con un relleno tupido, con lo cual también tener en cuenta el espaciado en función del grosor del bolígrafo o rotulador. Si es un bolígrafo de punta fina y queréis un relleno tupido, tendréis que bajar más el espaciado. Si es un rotulador con punta más gruesa, no hará falta y podréis darle un espaciado un poco mayor. Bueno, pues dicho esto, voy a hacer lo mismo con el texto. Tengo el texto que quiero rellenar, me vengo al relleno que quiera darle y lo que hago es bajarle el espaciado. Yo para el que voy a utilizar ahora le voy a dar un espaciado de 0,02 centímetros. Bueno, pues esto es un poco para que entendáis lo que hace realmente el bolígrafo y para que quede perfectamente claro os voy a enseñar este ejemplo de aquí. Esto es el mismo diseño. Lo primero sería con la opción de corte, colocamos la cuchilla y lo que hace la máquina, fijaros, es cortar por esas líneas y esto es lo que obtendríamos. Si yo lo que hago es colocar el bolígrafo y no hago nada más, el bolígrafo va a pintar por las líneas que la cuchilla cortaba, con lo cual el resultado va a ser este. Y si yo lo que quiero es que me haga un relleno, utilizo esas herramientas de relleno que nos da el programa y fijaros que ya vamos a tener un diseño no solo con el color del contorno, sino también relleno en el interior. Bueno, pues volvemos al diseño, me borro esto de aquí, me voy a quedar con este, voy a cambiarle el estilo de letra por otra diferente, elegir la que vosotros queráis, lo voy a traer al lugar correcto, más o menos este tamaño, intento que me quede centradito. Y hemos dicho que queremos que tenga relleno. Podría dejarlo así, pero en mi caso voy a darle relleno. Me vengo a la ventana de bocetar,
voy a darle un relleno concéntrico, yo es el que más suelo utilizar, y fijaros que ahora mismo ni siquiera aparece ninguna línea y es por el espaciado. Voy a tener que bajarlo para que me empiecen a aparecer esas líneas interiores, con lo cual fijaros que voy a bajarlo prácticamente pues, a 0,2 o incluso 0,1. También si hemos hecho zoom vamos a necesitar bajar más el espaciado, luego mirarlo a tamaño real que no hará falta tanto, de hecho lo voy a dejar en 0,02. Y este va a ser mi texto con el relleno, pero como hemos dicho que es de mucha utilidad darle a cada cosa el color correcto, voy a venirme aquí y voy a venirme al estilo de trazo y le voy a dar también ese color negro. Y ahora sí, ya tenemos el diseño listo, así que antes de enviarlo a cortar a la máquina vamos a configurar correctamente el documento, así que yo he colocado una 4 en apaisado en mi tapete de corte, selecciono todo, me lo traigo aquí para aprovechar mejor el espacio y ya me puedo venir a la ventana de enviar. Bueno, en la ventana de enviar, si nos quedamos en la ventana de simple, tendríamos que ir seleccionando partes y darle a si queremos que bocete o no bocete, con lo cual yo voy a trabajar con la opción de corte por color de línea. Fijaros que tenemos simple, línea y relleno de color. También podéis hacerlo con simple si estáis así acostumbrados, pero a mí me resulta un poquito más laborioso y es más fácil hacerlo con el color de línea. ¿Que lo queréis hacer de esta manera? Bueno, pues tenéis que seleccionar simplemente lo que queráis bocetar. Fijaros que en herramienta, como la dejamos colocada en la máquina, ya me sale detectada. En acción ya ha detectado que es esbozar, es decir, que va a dibujar y simplemente tenemos que seleccionar las partes del diseño que queramos bocetar y las que no, pues marcarlas sin boceto, como en este caso que sería el contorno. Pero como digo, ya que hemos aprovechado y le hemos dado colores diferentes a cada línea, nos podemos venir a esta opción y aquí directamente lo tenemos separado. Tenemos lo que está en color rojo y lo que está en color negro. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, pues hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es bocetar, así que voy a colocar esta parte aquí arriba, voy a dejar marcado únicamente las líneas de boceto y voy a desmarcar lo que corresponde al corte. Y ahora vamos a configurar el material. Voy a dejar el que estaba en cartulina lisa, acción, fijaros que automáticamente se selecciona esbozar porque nos detecta la herramienta y tenemos aquí la configuración que nos da para la herramienta pluma, que es presión 7, velocidad 5 y pases 1. No lo voy a tocar, lo voy a dejar así y como ya teníamos colocado tanto el portabolígrafos como el tapete de corte, directamente le podemos dar al botón de enviar. Ya ha terminado la parte del dibujo o bocetado, pero hemos dicho que aparte de hacerlo de dibujar, queremos cortar, con lo cual un paso muy importante si queréis hacer ambos trabajos es no descargar el tapete de corte. Con lo cual, una vez que haya terminado el primer trabajo de dibujar y sin descargar el tapete de corte, lo que vamos a hacer es sustituir el portabolígrafos por la cuchilla. Así que saco el portabolígrafos, coloco la cuchilla en el hueco, en este caso la cuchilla automática, y volvemos a Silhouette Studio. Y ahora en Silhouette Studio vamos a configurar lo que nos quedaba, con lo cual desmarco todo lo que tiene línea de color negro, marco la línea de color rojo, que era lo que quería cortar, vemos que automáticamente ya me ha cambiado a la cuchilla, sale acción cortar, herramienta autocuchilla, con lo cual estas herramientas que tienen detección automática son súper cómodas y solo nos quedaría escoger la configuración para el material con el que estamos trabajando. Voy a dejar la de cartulina lisa, pero voy a cambiar la cuchilla al 6 y voy a darle 2 pases porque es la configuración para el tipo de cartulina craft que yo estoy utilizando. Y una vez que lo tenemos, le vamos a dar al botón de enviar. Como estoy utilizando la cuchilla automática, se ajusta automáticamente a ese valor y ya empezaría a realizar el corte. Y ahora sí, como ya ha terminado, ya podemos descargar. Retiramos. Y ya tenemos nuestra portada de la libreta, con lo cual lo único que tenemos que hacer es doblarla por la mitad,
Doblaríamos también por la mitad nuestras hojas de tamaño A5 para poder meterlas en el interior y luego simplemente tendríamos que grapar por la parte del lomo. Y bueno, para hacer eso viene fenomenal tener una de estas grapadoras de brazo largo. Y una vez que lo tenemos grapado, ya tenemos nuestro proyecto terminado. Así que espero que os haya gustado este vídeo en el que os muestro cómo utilizar el portabolígrafos. Si te ha gustado, dale a like. Pásate también por los comentarios y cuéntame si conocías el portabolígrafos. Si no lo conocías, cuéntame si te vas a animar a utilizarlo. Y si ya lo utilizabas, cuéntame para qué proyectos sueles usarlo. Y por supuesto, antes de despedirme, si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!